Y esto hablando entonces sobre todo cuando llegábamos a la sexta década de la vida, veían que había un aumento significativo en la aparición entonces de la enfermedad. Más o menos lo que veían de incidencia es que desde los 60 años en adelante, la incidencia era de 12,5 por cada 100.000 habitantes y pacientes con edades de 60 para abajo, una incidencia de 1,7 por cada 100.000 habitantes. Lo otro que encontraron también importante fue básicamente la causa que encontremos. Y esto podemos ver que la primer causa, sí, que estuviera más relacionada fue las causas microvasculares, que estaban asociados también directamente a la edad, que presentaron en un 42%, seguido de traumatismos, como podríamos ver aquí, en un 11%, en un 12%, luego compresiones por neoplasias en un 11% y así. Y teniendo en cuenta esta parte, pues muy importante fue que vieron que relacionado con traumatismos íbamos a ver todo lo que iban a ser pacientes jóvenes, ¿sí? Y después, cuando veíamos a partir de la quinta década de la vida en adelante, las afectaciones que más se vieron, entonces fueron las microvasculares, ¿no? Y decían más o menos una edad media en donde estos pacientes estaban presentando esas alteraciones, era como a los 68 años de edad. Adicional a todo esto, entonces hablaban de la afectación de la pupila que se presentó en un 43% de estos pacientes, en donde se veían el 16% de las afectaciones microvasculares y en el 71% de las afectaciones por trauma. También muy prevalente fue encontrar pacientes con tosis en un 83% y la recuperación completa de los pacientes que se encontró aquí fue del 63%. Luego hablando un poco sobre, digamos que la etiología que podemos tener en cuanto a este cuadro, pues realmente hablan mucho en cómo formas en que lo clasifican, ¿sí? Que vamos a ver a través de la charla. Tenemos tanto congénito versus adquirido, con afectación o no de la pupila, y si es completa o incompleta, o pues también parcial se le puede decir. Digamos que esto es importante tener en cuenta que tenemos muchas causas, ¿sí? Tanto microvasculares, tenemos aneurismas, tenemos entonces traumas, tumores misceláneos. En este sentido hablaban, por ejemplo, de inflamaciones, infecciones y episódicos, pensando entonces en otras patologías que podrían similar, en este caso, el componente que podríamos ver aquí en la parálisis del tercer nervio. Mm, pero pues esto es solo para mencionar que igual lo vamos a ver más adelante. Y toca tener entonces un poco claro entonces toda la parte de la anatomía. ¿Y esto por qué? Porque principalmente cuando hablamos de los músculos extraculares, por ejemplo, pensamos entonces sobre todo en el tercer nervio, ¿no? Ya que este va a tener unas características pues mucho más específicas que los otros, pensando en que tenemos, por ejemplo, fibras eferentes somáticas y fibras también eferentes viscerales, ¿sí? Y eso significa que nos va a suplir varios músculos extraoculares e incluso también músculos intraoculares. Entonces, empezando un poco en esta parte, en la emergencia y los núcleos, si pensamos en las fibras eferentes somáticas, estamos hablando directamente del núcleo oculomotor, que sería en este caso el que estamos viendo acá. Cuando hablamos del núcleo oculomotor, en este caso estamos pensando en extraocular, entonces una inervación al músculo elevador del párpado superior, al recto superior, medial inferior y al oblicuo inferior. Y cuando hablamos ya de fibras eferentes viscerales, estamos pensando más bien a nivel intraocular, ¿sí? Entonces pensamos aquí en el núcleo de Edinger-Westphal, que va a estar relacionado tanto con el ganglio ciliar para después hacer pues esas fibras postsinápticas y llegar al esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Otra cosa importante es tener en cuenta la relación de las estructuras anatómicas que vamos a tener cercano a toda la parte del mesencéfalo y a la emergencia o salida del oculomotor. Y esto porque, entonces, básicamente, vamos a tener que, al salir, entonces, el oculomotor y llegar al espacio subaracnoideo, va a viajar entre varias estructuras, como son la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante posterior, que pues ahorita vamos a hablar un poquito de esta, que es importante para varias presentaciones.
Y después de que salimos como tal del mesencéfalo y pasamos por estas estructuras, entonces a nivel del seno cavernoso también vamos a tener relaciones en cuanto a que el tercer nervio se va a encontrar lateral y superior, va a estar por encima del cuarto nervio y por debajo y lateral de la arteria carótida interna. Un poco ya después de haber pasado entonces toda la parte del seno cavernoso, pues nos vamos a encontrar con la órbita, ¿no? Entonces la fisura orbitaria superior pasa esta fisura, va a entrar por el anillo de Zinc, donde principalmente se va a dividir en dos ramas. Bueno, una rama superior, que es la que encontramos en esta vista lateral y en esta vista frontal, en donde esa rama superior va a llegar directamente a la cara inferior del músculo recto superior, va a inervarlo y una rama de esta básicamente puede hacer dos cosas, o penetrar el músculo recto superior y llegar a inervar el elevador del párpado superior, o puede entonces coger la porción medial del recto superior e inervarlo de igual manera. Y si hablamos entonces de la porción o rama inferior del oculomotor, entonces vamos a tener ya una rama que va a llegar y va a inervar el recto lateral, perdón, medial, como veríamos acá, una rama que va a inervar el recto inferior, como veríamos aquí, y una última rama que va a inervar entonces el músculo oblicuo inferior, y de esta misma rama entonces va a partir otra pequeña raíz que va a llegar también al ganglio ciliar. Entonces, tocando un poquito el ganglio ciliar, pues nada más conocer que está en el tercio posterior de la órbita y básicamente uno lo puede tener en cuenta como una estación, dicen, de relevo, en donde las fibras parasimpáticas preganglionares van a llegar y luego van a partir las fibras postganglionares para entonces poder hacer la inervación a nivel del músculo ciliar y el esfínter del iris. Y eso lo mostramos acá. Entonces, uno tiene en cuenta que básicamente va a llegar la aferencia, llega a los núcleos pretectales y aquí lo que toca tener en cuenta es lo siguiente. De cada núcleo pretectal va a haber va a ser un recorrido a ambos núcleos de Dinger-Westphal, como veríamos acá. Y entonces de esto, posteriormente, los núcleos de Westphal de manera ipsilateral van a viajar estos fascículos junto con el oculomotor hasta llegar al ganglio ciliar y del ganglio ciliar, entonces ya estas fibras postganglionares van a llegar al esfínter del iris y al músculo ciliar. Y nada más esta diapositiva realmente es para recordar un poquito, entonces, las funciones como estábamos hablando. Entonces, parasimpático del esfínter de la pupila que nos va a generar miosis y parasimpático del músculo ciliar que nos va a ayudar al reflejo acomodativo, entonces teniendo también miosis y aumentando la convejidad que va a tener el cristalino, en este caso, para poder entonces realizar la acomodación. Y nada, y de los músculos extraoculares, pues tener igualmente en cuenta que cada músculo pues va a tener su función primaria y ya lo que es el recto inferior, superior, el oblicuo inferior y el oblicuo superior van a tener también estas otras funciones, tanto secundarias como terciarias, que pues van a ser importantes al momento de la examinación del paciente. Entonces, un poquito de la fisiopatología y como estábamos hablando anteriormente, digamos que toda la parte de las etiologías, entonces en la literatura lo que encontré es que los dividen básicamente en lesiones de tipo compresivo o lesiones médicas y bueno, y aparte la parte de la regeneración aberrante, que igual la puse ahí. Entonces, los aneurismas nos hablan entonces, lo principal que vamos a poder encontrar y que va a estar relacionado a los aneurismas va a ser la arteria comunicante posterior. Y esto entonces, como decíamos, va a generar una alteración de tipo compresivo, ¿sí? Desde el exterior, y generalmente en esta ubicación suele afectar también estas fibras pupilomotoras superficiales, y adicionalmente también nos va a afectar toda la irrigación sanguínea que podamos tener aquí. Entonces, por ende, lo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser tanto una tosis como un estrabismo y una disfunción pupilar. La hernia uncal es otra importante que también vamos a ver un poquito después, y es que en este caso, generalmente lo que vamos a tener es presiones intracraneanas elevadas que posterior a esto van a generar
un desplazamiento del mesencéfalo y este desplazamiento va a generar una compresión del lóbulo motor. En este caso, también va a afectar las fibras pupilomotoras y va también el riego sanguíneo que tengamos, teniendo un cuadro realmente similar al del aneurisma. Y sobre todo, estos dos van a ser unas emergencias médicas para el paciente. Y los tumores también nos van a generar un cuadro bastante similar, generando también la compresión de estas fibras pupilomotoras y el riego sanguíneo. Y luego cuando pensamos de las lesiones de tipo médico, entonces pensando en patologías de base que puede tener el paciente, entonces nos basamos más que todo en un concepto que va a ser una alteración de la microangiopatía, ¿sí? Entonces esta micro, pues bueno, o pues microangiopatía como tal, como dice su nombre, va a generarnos entonces una alteración de los vasos sanguíneos y lo que nos va a generar entonces es una isquemia generalmente. Esta isquemia entonces que nos termina afectando esa porción anatómica que tenemos ahí, pero como las fibras pupilares, así decirlo, van a ir un poco más laterales en esa porción, no van a estar afectadas. Entonces, generalmente estos pacientes van a tener alteraciones de los músculos extraoculares, más no una afectación pupilar como tal. Y ya lo otro, pues que hablar un poquito de la regeneración aberrante del tercer nervio, puede producirse realmente tras lesiones de tipo compresivo o también por lesiones traumáticas, pero en este caso no suele asociarse a lesiones vasculares como los que veíamos acá. Esta generación aberrante, pues básicamente vamos a tener una afección de la vaina del nervio, que normalmente solo va a resultar dañado por ese tipo de compresión o traumatismo, y pues también nos va a poder generar entonces, por ejemplo, ciertos movimientos oculares que se van a tener movimientos, ¿cómo decirlo?, involuntarios o cosas así. Y pasando entonces un poco a lo que es la clínica, toca tener en cuenta entonces primero qué es lo que me va a referir el paciente. Es un paciente que aquí me va a llegar generalmente diciéndome estas tres cosas. Puede tener diplopia, generalmente, tosis también va a presentarse mucho y puede ser un paciente que puede tener o no dolor según, digamos que la localización de la lesión. Y aquí teniendo en cuenta un poquito entonces en cuanto, digamos, los tipos de diplopia que puedo tener. Y esto lo digo porque como vemos que el oculomotor está encargado de tantos músculos extraoculares, va a ser una diplopia compleja, ¿no? Entonces no va a ser solamente un foco de la lesión o pues de la alteración del músculo, sino que puede generarme realmente varios tipos de diplopia. Y eso pues va a ser importante también, por ejemplo, en el caso de tratamientos que se le pueda ofrecer al paciente que ya tenga algo crónico que no se ha podido resolver y toca tenerlo en cuenta. Y en el Wills entonces también nos dicen en la historia del paciente qué tengo que tener yo en cuenta. Pues primero, si ya tiene esa diplopia, entonces cuándo le inició, cuánto ha sido el tiempo de duración de esa diplopia, preguntarle si ha tenido traumas recientes, tener muy claro esos antecedentes patológicos que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, no sé si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si ya tiene un diagnóstico de cáncer, si tiene una masa en el sistema nervioso central ya diagnosticada o si ha tenido, por ejemplo, también infecciones recientes, es algo importante a saber acá. Y teniendo en cuenta, también decían, si son pacientes mayores o iguales de 55 años, pues además de otros síntomas que luego voy a mencionar, ya que la arteritis de célula gigante es un diagnóstico diferencial importante, pues mencionaba que también toca saber eso. Y de los signos críticos, en el Wills los dividen de la siguiente forma. Entonces, una oftalmoplegia externa, como decíamos, músculos extraoculares, y una oftalmoplegia interna, músculos intraoculares. Entonces, cuando definen la parálisis completa, perdón, básicamente están hablando que va a tener una limitación de los movimientos oculares en todos los campos de la mirada, excepto en la abducción, ya que el recto lateral, pues generalmente va a estar sin alteración. Una parálisis incompleta va a tener una limitación parcial de esos movimientos oculares. Una parálisis de la división superior, pues va a pensar la rama superior del oculomotor. Entonces, básicamente, un paciente que tenga tosis y que tenga una limitación o alteración en la supraducción de la mirada.
y una parálisis de la división inferior, pues los otros músculos, ¿no? Entonces el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior en este caso. Y cuando hablan de la oftalmoplegia interna, entonces es si voy a tener un compromiso pupilar, pensando en una pupila dilatada, fija, que va a ser poco o nada reactiva, sin compromiso pupilar, pues una pupila realmente normal con la reacción de la luz, y un compromiso pupilar relativo, pensando que listo, tengo una pupila que va a estar parcialmente dilatada y que va a tener una reacción un poco lenta, así decirlo, a la luz. Y pues aparte de todo esto, pues también dicen que vamos a tener en estos pacientes también se va a ver una isotropia en posición primaria, pues por el hecho de que el recto lateral en este caso no va a estar afectado. Y aquí teniendo en cuenta, pues uno tiene que pensar que, claro, es un cuadro mixto, ¿no? Entonces no es como si yo solamente voy a tener el componente externo, sino que también va a estar en combinación con el componente interno y es algo importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces aquí muestro unas imágenes de un paciente donde principalmente, digamos que puede ser un cuadro típico, así decirlo, o básico, donde entonces vemos en el ojito derecho, es un paciente que tiene una tosis del párpado superior casi completa. Cuando le ayudamos a levantar el párpado, encontramos que tiene afección pupilar de ese mismo ojito, una anisocoria bastante marcada, y en el momento en que se le pide al paciente entonces que realice los movimientos, aquí con la abducción, con la supraducción y la infraducción de la mirada, entonces básicamente vemos que hay una parálisis en este caso y una restricción en esa depresión, infraducción de la mirada. Ahorita muestro entonces también un pequeño video This en donde patient has a muestran right third cranial un nerve poco palsy entonces with de cómo complete es right esto. upper lid Un ptosis. paciente que tiene una His ptosis right eye completa del ojo abducts derecho, normally, but tiene it does entonces not también la adduct normally, limitación en el movimiento it does not para supraduct normally, and it does not el músculo infraduct recto normally. medial, para la elevación y para la depresión de The la mirada. left Y pues pupil ahí constricts intentan normally to mostrar light, también un poquito entonces si tiene alguna and the alteración en la right pupila, pupil pero en este constricts caso no. normally to Y en este caso, también este paciente ahí lo muestra, una tosis completa del ojito izquierdo. Vemos que tiene una exotropia en posición primaria. eh, y en el momento en que lo piden entonces también que realice los movimientos oculares, pues vamos a ver entonces esta limitación, una parálisis, donde sí puede generar los movimientos con su otro ojito claramente, en cambio con el otro no puede seguirlos. Y esto digamos que es el cuadro básico. Sin embargo, es que toca tener en cuenta entonces también qué puede estar pasando si yo estoy teniendo una lesión en ciertos tipos anatómicos. Lo que dice la literatura es que los dividen en 5 partes. Unas lesiones a nivel del núcleo del oculomotor, a nivel de los fascículos de salida, en lesiones en el espacio subaracnoideo, en el seno cavernoso y la fisura orbitaria superior y a nivel de la órbita. Entonces, estas primeras lesiones del núcleo oculomotor, toca tener en cuenta que lo que más vamos a ver es que vamos a tener una afectación de tipo bilateral y esto se va a explicar por la anatomía del núcleo del oculomotor. Entonces, como vemos, el núcleo está dividido realmente por varias partes o varios subnúcleos y lo que vemos es, por ejemplo, el recto superior, ¿sí? Va a estar, entonces en este caso, inervado por el núcleo oculomotor contralateral. Y el otro que podemos encontrar, y muy importante, es que el músculo elevador del párpado superior va a estar inervado por un solo núcleo caudal central. Esto quiere decir, entonces, simplemente si yo tengo afectación nada más de este núcleo, voy a tener esta tosis bilateral que es bastante prevalente. A este nivel, generalmente no hay afectación a nivel pupilar, pero pues lo podemos encontrar. Pero pues entonces, digamos que también lo que dicen, por ejemplo, es que si la isquemia o una oclusión embólica, dado a esto por pequeñas ramas perforantes dorsales de la porción mesocefálica de la arteria basilar,
pueden generar pues esa isquemia y en este caso podríamos tener también una alteración a nivel pupilar. Aquí con esta pacientica, pues un poquito del cuadro les explico antes, es una paciente que llegó con un cuadro agudo, una tosis bilateral, presentaba cefalea, tenía un antecedente médico de hipertensión, y en el momento del examen físico que vamos a ver ahorita, muestra una tosis, entonces como decíamos, bilateral, una limitación tanto para la aducción y la infraducción del ojito derecho. Le realizaron una resonancia magnética en donde encontraron unos cambios en la señal a nivel del mesencéfalo que consistieron en la causa de la parálisis del tercer nervio, y esto fue dado entonces como diagnóstico por un accidente cerebrovascular isquémico en esta parte del mesencéfalo. Entonces vemos esa tosis que generó en ambos ojitos, que ya tiene entonces en el ojito derecho, en este caso ya esa exotropia en posición primaria, y vamos a ver entonces también limitación, por ejemplo, para la aducción, una limitación para también la elevación de la mirada, que va a ser lo principal si estamos hablando de una lesión a nivel nuclear. Luego lesiones de los fascículos de salida, que es lo que vamos a encontrar en este lado y en este lado. Y es importante saber que van a ser difíciles de diferenciarlos a las de tipo nuclear, ¿no? Ya que tenemos una gran cercanía a esta parte, entonces pues van a ser presentaciones realmente similares. Sin embargo, entonces hay varios síndromes que se han estudiado, pues que se han dicho, en donde está presente este tipo de parálisis. Entonces empezamos un poquito con lo que va a ser entonces el síndrome de Weber, que ese síndrome básicamente vamos a tener una lesión aquí a nivel del pedúnculo cerebral y me va a producir que una afectación o pues parálisis de ese tercer nervio ipsilateral a la lesión entonces en el pedúnculo cerebral, y vamos a tener también una hemiplegia contralateral, pues en este caso si es derecho, con una hemiplegia izquierda. Luego se habla entonces una afectación a nivel del núcleo rojo, y cuando hablamos de esto estamos hablando de un síndrome que se conoce como el síndrome de Benedict. Este se va a caracterizar entonces por una parálisis ipsilateral del nervio y movimientos involuntarios contralaterales. Después, entonces, van a hablar de otros dos tipos de síndromes. Uno que va a ser entonces el síndrome Nagel, que en este síndrome básicamente me va a hablar una lesión a nivel del pedúnculo cerebeloso y se va a presentar también con una parálisis ipsilateral del nervio y una ataxia cerebelosa. Y el último síndrome que hablan ahí es el síndrome de Cloud, que aquí vamos a tener un componente que va a ser tanto el núcleo rojo y también un poco como mixto, según la localización del pedúnculo cerebeloso superior en este caso, y son pacientes que van a presentar esa parálisis ipsilateral del tercer nervio, pero también van a generar tanto ataxia, asinergia y temblor del lado contralateral. Entonces, esos son más o menos como los síndromes que han podido encontrar y que está relacionado esta afectación a ese nivel. Luego hablan entonces las lesiones en el espacio subaracnoideo. Y entonces lo que tenemos que comprender el espacio subaracnoideo es que básicamente este se define como el área que está recorrida entonces entre las como superficies ventrales del mesencéfalo hasta la entrada de lo que va a ser el seno cavernoso acá. Aquí digamos que va a tener varias presentaciones, va a ser variado, y es lo que hablábamos también un poco antes, ¿no? Entonces, si yo tengo una parálisis con compromiso pupilar, generalmente vamos a estar hablando de un método o un tipo de lesión de tipo compresiva por un aneurisma que generalmente va a ser de la arteria comunicante posterior. Si hablamos de una parálisis, entonces sin compromiso pupilar, pues lo más común que vamos a encontrar es que vaya a ser por isquemia en este caso y no vaya a afectarme entonces esas fibras pupilares del locomotor. Y el otro que vamos a hablar entonces también de tipo compresivo, entonces ya que el tercer nervio
va a pasar por la porción uncal, no, mentira, perdón, la porción uncal va a pasar, se va a sobreponer sobre la superficie del tentorio y el tercer nervio se apoya sobre ese tentorio cerebeloso. Entonces, lo que pasa ahí es que en el momento en que ya tengamos, por ejemplo, un aumento de la presión intracraneal, este va a hacer presión hacia abajo y hacia lateral, hacia medial, perdón, generando ese desplazamiento del mesencéfalo y la compresión del nervio. Y entonces, digamos, aquí muestran también un pequeño caso donde esta paciente tenía entonces una hipertrofia en posición primaria con una fijación del ojo derecho y una ligera ptosis en el párpado superior derecho. Eh, Le realizaron entonces, bueno, no tenía tampoco, no tenía afectación pupilar, le realizaron resonancia magnética, una punción lumbar, donde realmente lo que encontraron fue hallazgos normales. Sin embargo, la paciente presentaba unas cefaleas persistentes y dijeron, bueno, como es una paciente joven, vamos a generarle entonces una arteriografía con catéter y ahí encontraron una aneurisma de la arteria comunicante posterior derecha. Y aquí pues nada más es una imagen como para mostrar entonces cómo sería lo que está hablando de la hernia funcal. Entonces, claro, tengo por ejemplo, esta hemorragia, que es lo más común que vamos a encontrar en estas, que me está generando esta presión, me genera la herniación funcal, esta me va a generar el desplazamiento del mesencéfalo y ahí es donde tenemos esa compresión y vamos a ver pues los síntomas que estábamos hablando anteriormente. Luego, a nivel del seno cavernoso y la fisura orbitaria superior, em, lo que hacen ahí es que juntan esas dos estructuras porque pues el cuadro realmente también va a ser muy similar y va a ser muy difícil en este caso de poder diferenciar. Y esto porque, digamos que a veces incluso lo llaman, si no estoy mal, síndrome esfenocavernoso, pues juntando ambos. Aquí vamos a tener una afectación que puede estar puede ser en ese caso aislada o puede estar acompañado de los otros nerviocraneales. Aquí lo que dicen entonces, claro, una aparece del tercero, del cuarto, del sexto e incluso de la segunda rama del trigémino, porque nos va a generar dolor a estos pacientes. Siempre se debe pensar primero en que los pacientes puedan tener una etiología de tipo tumoral. Sin embargo, pues no se tiene que descartar realmente que pueda tener procesos vasculares o demás, pero pues digamos que es lo principal que vamos a encontrar. Y entonces en estos pacientes, aquí tenemos un ejemplo, como estamos hablando de que están acompañando la alteración de los otros nervios craneales, vemos un paciente que puede realizar, bueno, que primero tiene una afectación de la pupila, así completa, y vemos también unos movimientos extraoculares del ojito derecho sin ninguna alteración. En cambio, el otro está completamente paralizado. Entonces, pues ahí podríamos pensar que es más o menos a ese nivel. Y hay otra cosa importante que hablan, digamos que a ese nivel, sobre todo el seno cavernoso, y es el síndrome Tolosa-Hunt. En este caso, lo que dicen es que siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión, nunca pensar primero en esto, sino siempre descartar las otras alteraciones que podamos tener. Y aquí pues yo traigo pues la descripción de un caso que fue reportado en el año 2015 en la revista pediátrica de atención primaria, en donde lo que exponen es el caso de una niña de 7 años que ya llegó a urgencias por los siguientes síntomas de una tosis palpebral derecha, de un dolor periorbitario de 24 horas de evolución, que no cedía con ningún tipo de analgésico, tenía náuseas y vómitos esporádicos, estaba febril y pues no se veía en ese momento un proceso infeccioso aparente. Entonces le hacen el examen oftalmológico, encuentran entonces eso, su ptosis palpebral, el ojito derecho, encontraron una parálisis entonces, sobre todo para la supraducción y la aducción de la mirada de ese mismo ojito, pero vieron pues que no había afectación a nivel pupilar. Entonces en ese momento le tomaron un montón de exámenes, desde hemogramas, también bioquímica general, proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, anticuerpos de ADN, ANAS, ENAS, ANCAS, y le realizaron también una resonancia magnética en donde todo salió normal. Entonces, después de que todo saliera normal, ahí sí realizaron el diagnóstico del síndrome de Tolosa-Hunt, iniciaron un tratamiento oral con prednisona
si no estoy mal, en una dosis de 1 miligramo sobre kilogramo a día por 5 días, y a las 48 horas la paciente experimentó entonces una resolución completa de esa oftalmoplegia sin dolor. Sin embargo, la tosis palpebral sí le duró por más de 6 meses. Y en ese artículo entonces mostraban estos criterios importantes a tener en cuenta en el caso de que uno lo sospeche. Entonces, uno o más episodios de dolor orbitario unilateral que persistan por semanas en ausencia de tratamiento, que esta parálisis del tercer nervio se asocie también a otros nervios como el cuarto y el sexto, y pues también ver a nivel de resonancia magnética cerebral o biopsia que haya un granuloma también persistente, ver pues también la oftalmoparesia que coincida con el comienzo del dolor, que esté por lo menos 2 semanas posterior a este, que el dolor y la parálisis se dan a las 72 horas cuando se instaura un tratamiento con esteroides, y siempre tiene que ser excluido cualquier otro tipo de lesión mediante imágenes o lo que sea antes de poder diagnosticarlo. Y ya las últimas, que son realmente mucho más cortas, son las lesiones de la órbita. Y las lesiones de la órbita, entonces aquí vamos a tener unos síntomas que van a ser la pérdida visual, la oftalmoplegia y proptosis. Y aquí lo que nos toca pensar también sobre todo, entonces va a ser esa división de las ramas, ¿no? La rama superior e inferior, que nos van a dar entonces también pista a lo que vamos a estar encontrando. Aquí vamos a tener también varios tipos de etiologías, puede ser traumas, masas, inflamación por infecciones, infiltraciones, lo que sea, pero pues pensar sobre todo por esa división superior e inferior que nos puede dar entonces la etiología de dónde está la localización. El diagnóstico imagenológico, entonces quise ponerles más bien como varios casos de cosas que podríamos encontrar. Aquí, y lo que dicen es sobre todo, pues, bueno, está claro que a todos esos pacientes tenemos que hacerles un TAC y una resonancia magnética, pero decían que sobre todo los pacientes que tengan afectación a nivel pupilar van a tener una emergencia médica. En este caso son pacientes que toca hacerlo con mayor prioridad. Entonces, digamos, en esta primera imagen, entonces, listo. Aquí tenemos una imagen axial, en este caso con FLAIR, y entonces muestran en un área focal de un edema inespecífico, es lo que dice el radiólogo en ese momento, eh, y después entonces utilizan otra imagen axial con difusión, en este caso revelando como la naturaleza que tenía el edema, donde indicaron que el paciente había presentado un pequeño infarto agudo en esa zona aislada de la raíz del tercer nervio, y que era lo que estaba generando entonces los síntomas. Este otro que encontramos acá, entonces tenemos un paciente, en este caso también con un TAC en T1, y a través de esto, entonces, esta flecha nos está mostrando entonces una lesión con un aumento focal en el pedúnculo cerebral medial izquierdo, que consistía entonces, por ejemplo, en unos hemoderivados agudos, era lo que referían. Después de eso, entonces, eh, ven que se revela que tiene un anillo periférico adicional que presenta hemosiderina, y adicionalmente hay varios productos sanguíneos subagudos en esta parte, que básicamente lo que diagnostican es que estaba presentando hemorragias recurrentes, y lo diagnostican como un cavernoma que estaba presentando todo esto. Después, este es un poco diferente, entonces aquí, digamos, no estamos hablando ni de masas, ni de compresión, ni nada así, sino que es un paciente, entonces, bueno, él también tenía su parálisis que fue rápidamente progresiva en el ojito derecho, y aquí muestran un marcado, digamos que realce en el segmento cisternal del tercer nervio derecho, y aquí muestran la comparación de cómo debería ser ese segmento. Sin embargo, fue un paciente que, bueno, tenía su diplopia y demás, pero posterior a unas semanas el cuadro hizo una resolución por sí solo, lo cual sugirieron que fue muy posiblemente por una neuritis viral. Luego, este es otro cuadro, es un poco más complejo. Entonces, tenemos un paciente que tiene una masa celular heterogénea, en este caso,
Y adicionalmente, entonces vamos a ver que está generando varias cosas, ¿sí? Esta es una masa que está generando compresión en esta porción superior. Esta compresión está generando aquí a nivel del quiasma óptico una desplazación del mismo. También aquí a nivel del tercer nervio que encontraríamos por estos lados está generando una compresión y lo comparan entonces con el otro lado, que es lo que deberíamos encontrar normal. Y luego, entonces, si mirábamos entonces más bien de una imagen a nivel axial, entonces veíamos más bien una lesión hiperreflectiva en este caso, en donde encontraban, claro, igualmente el desplazamiento y la comprensión del quiasma óptico, que estaba relacionado entonces a un adenoma, en este caso de hipófisis. Otro caso que encontrábamos aquí era esta lesión que podíamos encontrar, por ejemplo, en este caso, una lesión que tenía entonces muy bien delimitada, que el contenido pareciera realmente muy similar a lo que sería la arteria carótida interna. Sin embargo, entonces después cambian como tal la imagen eh, en una, ¿cómo se llama? En una T2. Y en esa T2, entonces lo que podríamos encontrar, por ejemplo, de la arteria carótida interna es totalmente diferente a su contenido al de la imagen. Entonces encuentran que la lesión, básicamente así, hiperreflectiva, entonces tenía mayor similitud con lo que sería pues toda la parte del líquido cefalorraquídeo y terminan entonces diagnosticando un quiste cavernoso que está manifestándose con esa disfunción y generando todos los síntomas al paciente. Y pues ya la última de estas imágenes, entonces una paciente que también tenía pues la sintomatología de con afectación pupilar y la parálisis del tercer nervio, le hacen entonces esta imagen volumétrica en donde ven un aumento, entonces claramente en el volumen a nivel de todo lo que es del círculo de Wills y entonces le realizan mayores estudios. Entonces aquí ven que hay una alteración cercana entre lo que sería a la porción anterior de la arteria cerebral posterior, como más o menos como un apiñamiento, así lo referían a comparación del otro lado, que es el lado que estaría normal, y luego en una proyección axial encuentran aquí entonces también un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Entonces eso es más o menos como para mostrar qué nos podríamos encontrar a nivel imaginológico y pues pensar siempre hacerle un TAC, una resonancia a estos pacientes. Aquí realmente es más que todo para nombrar, porque es que si nos quedamos hablando de todos los diagnósticos diferenciales que pudiéramos encontrar para la parálisis del tercer nervio, pues tendremos que hacer muchas charlas, ¿no? Sino que los principales que mencionan son estos, la miastenia gravis, que pues nunca va a estar implicada la pupila, vamos a tener variaciones de los síntomas diurnos y pues también va a haber un aumento de la caída del párpado cuando estamos haciendo una supraducción de la mirada. Pues la enfermedad ocular tiroidea, la orbitopatía tiroidea, entonces vamos a pensar que vamos a alteración bilateral, aquí más bien vamos a tener una retracción palpebral, proptosis, también va a haber limitación de la motilidad, pero sin embargo, si hacemos un TAC, claramente vamos a ver un engrosamiento de los músculos extraoculares, el síndrome inflamatorio, perdón, la oftalmología externa progresiva, pues aquí también vamos a tener un componente bilateral, vamos a ver una ptosis que va a ser más bien lentamente progresiva, en una limitación de la motilidad y no va a afectar entonces la pupila, la inflamación orbitaria idiopática, pues aquí realmente vamos a tener un cuadro inflamatorio, vamos a tener también proptosis y al momento del TAC también vamos a ver una diferenciación en cuanto a que no vamos a ver una buena delimitación de las estructuras interorbitarias. También está la oftalmología internuclear, la desviación oblicua, que en esto lo que se hablaba es que había una lesión nuclear del tronco cerebral y que genera entonces también una desviación ocular asimétrica, principalmente del componente vertical, el síndrome de Parinot o una lesión del mesencéfalo dorsal, lo que decían es que había una dilatación media bilateral de las pupilas, que pues había poca reacción a la luz, pero que había algo de reacción. Eh, Sin embargo, aquí lo importante es saber que en cuanto a la convergencia que tendríamos,
no estaría afectado entonces en ese caso a las pupilas. Y el último, pues como hablamos al principio, la arteritis de células gigantes. Entonces estamos viendo una isquemia que podría generarse en un músculo extraocular, puede ser cualquier músculo, que adicionalmente entonces puede presentarse en pacientes sobre todo por encima de los 55 años de edad y que no va a haber afectación a nivel pupilar. Ya para las últimas partes del tratamiento, entonces, lo que dicen sobre todo es que, claro, estos pacientes, la condición puede que tenga una forma autorresolutiva. Sin embargo, pues yo puedo pensar en un tratamiento conservador o quirúrgico. Si yo pienso en un tratamiento conservador, tiene que ser en pacientes que estemos en un caso realmente agudo, sí, que sea algo de corto plazo, y pues son pacientes que, digamos que más que todo sintomático por el momento se les pone este tipo de tratamiento y tengo que tener un seguimiento regular con ellos. Pues las opciones tengo desde oclusiones, pues por el caso de que si tengo la diplopia, el paciente claramente puede estar un poco afectado y le puede molestar. Podemos también por prismas, sin embargo, pues hablan un poco de que es difícil, ¿no? Porque como hablamos que la diplopia tiene un origen que no va a ser solamente, por ejemplo, porque tengo una alteración a nivel del recto superior, pues no, también tengo otros músculos extraoculares que van a estar ahí alterados, entonces pues no, tampoco es lo más recomendable, decían. Y un poco la toxina botulínica, pues bueno, entonces en ese caso al músculo contralateral, pues también se aplica, entonces para que no, para poder hacer, por ejemplo, pues entrar en posición primaria a la visión, simplemente sin importar que no pueda tener los movimientos en el momento, sino que poder mantener la binocularidad. Y en tratamiento quirúrgico hablan sobre todo, por ejemplo, en pacientes que ya después de 6 meses no haya habido una mejora de ese cuadro de la parálisis, entonces lo que van a considerar, entonces, listo, si tengo una parálisis completa, la idea es hacer una reficción del recto medial y lateral para que esa alteración a nivel horizontal, pues, deje de estar ahí y el paciente esté en binocularidad y centrado y también puede generar también, entonces, lo que se genera una transposición del tendón del oblicuo inferior. Y si tenía una parálisis incompleta, según el grado de afectación que yo pueda tener de esa parálisis, entonces se podía pasar a procedimientos quirúrgicos, ya pues lo decía como tal el oculoplástico, y pues decían que primero tendríamos que arreglar lo que sería sobre todo la tosis y luego sí vendría entonces el estrabismo. Y bueno, ya para terminar, pues las conclusiones que sacamos de acá es que pues primero la parálisis del tercer nervio es una afectación que se puede manifestar con síntomas como lo que es diplopia, ptosis y alteraciones pupilares, que es lo que más vamos a ver. Las causas realmente son multifactoriales, ¿no? Entonces podemos tener compresivas, como son aneurismas y las hernias uncales y tumores, así como lesiones médicas como diabetes e hipertensión. La afectación pupilar en esta parálisis puede variar según la causa, entonces podemos tener, perdón, y en la localización, entonces pacientes con alteración pupilar y pacientes que no la tengan. El diagnóstico principalmente va a ser clínico, sin embargo, si yo quiero saber también entonces exactamente dónde está la lesión, igual pues también tengo que apoyarme claramente con otras especialidades, como por ejemplo neurocirugía y neurología, para determinar cuál es la causa subyacente y el tratamiento como tal, pues realmente va a depender. Puedo meter entonces tratamientos tanto conservadores como tratamientos ya un poco más agresivos quirúrgicos para corregir tanto la tosis y el estrabismo. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengo una pregunta o algo. Nico, una preguntita. O sea que, bueno, cuando hay compromiso central de los núcleos, si tenemos un compromiso externo como estos síndromes que explicaste al principio, generalmente podríamos ver afectación del tercer par bilateral, pero parcial del ojo contralateral. O sea, tosis en un ojo y la parálisis completa del otro, por decirlo así. Mm, pues sería O, más, o sea, digamos, si fuera.
pero como si, como Sería del tosis núcleo de los culomotor, dos, ¿no? ajá, sería una tosis bilateral fijo, Ujú. porque solamente tiene un núcleo. El otro sí podríamos tener una alteración, sea del recto superior, sobre todo, que va a ser contralateral al sitio de la afectación. Y pues digamos que listo, puede que esté así, pero adicionalmente, como hablamos de los fascículos de salida, entonces también tenga una alteración a ese nivel. Entonces podríamos ver también tanto la parálisis de los otros músculos extraoculares y también a nivel, pues ya así decirlo, un poquito más sistémico, entonces las otras afectaciones o una hemiplegia del lado contralateral o movimientos involuntarios, cosas así. Ujú. Ah, sí, sumado lo motor contralateral. Ujú. Ok, listo. Chévere. Nico, Muy chévere, Nico. me pareció muy chévere tu presentación, bastante didáctica, concreta y pues empezar desde lo básico para entender todo el síndrome es bien importante y te quedó muy bonito. Te felicito. Gracias, Doc. Sí, Nico, muy chévere, muchas gracias.